Economía venezolana. Uy, eso yo digo eso y hay un silencio. Nadie dice nada, eso es como si estuviesen de luto. Pero voy a hablarles de una información que yo creo que para mí lo más importante no es tanto saber cosas de economía, sino saber qué hacer para sobrevivir a lo que estamos viviendo, porque para nadie es ningún secreto, ¿sí o no? Le voy a dar los datos de una encuesta. Y no me dieron el pase, no. Le voy a dar los primeros datos de una encuesta. No pasa nada. Bueno, el 90% de los venezolanos, o 9 de cada 10 venezolanos, pensamos que el país está mal o muy mal. También entendemos que la crisis o las palabras de que las cosas están muy mal en la mente del venezolano es lo primero que viene a la cabeza. Si yo te digo Venezuela, lo primero que te viene a la cabeza es crisis. Si yo te digo Venezuela, lo primero que te viene a la cabeza es el bolívar no vale nada, o que las cosas están muy mal. Ya no es lo mismo que hace 5 o 10 años que decíamos, no, Venezuela, las playas más bonitas, o las mujeres más hermosas, o paisajes, o petróleo, no, o ni siquiera de hace 5 o 10 años que era como que, Venezuela, los dirigentes políticos es lo que te venía a la cabeza probablemente. Pero ahora es simplemente crisis. Y yo creo que entendemos también que la situación económica que vivimos es un proceso que nos afecta día a día y por eso tenemos que buscar herramientas para sobreponernos ante eso. Queremos también entender que la crisis es algo que jamás nos ha dejado. Desde que vinieron los españoles, los indios estaban en crisis. Desde que estábamos en la guerra de independencia también estábamos en crisis. Y quizás probablemente tu abuelita cuando eras pequeño o ahorita te dice, estamos en una crisis. Siempre lo hemos vivido, siempre lo hemos escuchado. ¿Y por qué dentro de todo este proceso de crisis hay un montón de personas que salen adelante y crecen empresas y hacen negocios? O como hay otras personas que lo barrió completamente. Entonces, yo me puse a entender un poco qué es la que hace la diferencia entre esa persona que definitivamente sí sale por adelante y los que no. Lo primero que hicieron cada una de esas personas, o que yo entiendo que tenemos que hacer, es entender que no podemos dejarnos paralizar por la crisis. Porque definitivamente eso es lo que nos trae incertidumbre. No sabemos qué hacer al respecto y nos paralizamos. No sabemos qué acciones tomar. Y al paralizarnos viene algo muy importante porque evitamos tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa. Y lo peor es que el tiempo nunca deja de pasar. Tú puedes estar parado, pero el tiempo nunca deja de pasar. Pero la gente puede decir, oye, no, ¿para qué me voy a casar si estoy en una crisis? O, ¿cómo voy a tener hijos si estoy en una crisis? ¿Cómo voy a vivir si estoy en el medio de una crisis? Pero eso es lo peor que podemos hacer. Lo contrario de las personas que sí han entendido qué hacer en esta situación es entender la situación global. Entender realmente qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que para sobreponernos a la economía venezolana tenemos que entender cuál es la situación venezolana. Yo les voy a dar una lámina que no sé si la ven bien, pero es una proyección de lo que va a pasar este año en Venezuela según el Fondo Monetario Internacional, Torino Capital, Hueco Analítica. Y si yo le digo los números, se van a caer para atrás. O sea, yo decía que cuando la primera vez que vi eso es que nadie me iba a creer, pero dicen que la inflación va a ser entre 5.000 a 7.000%, que el dólar va a valer 16 millones a final del año. A mí el año pasado cuando me dijeron que el dólar iba a llegar a 100.000, yo no les creía. Es más, las proyecciones eran de 70.000. Yo sabía que cuando iba a hablar de este tema todo el mundo se iba a quedar como que mudo. No íbamos a saber qué decir. Pero es que entender la situación global es entender las situaciones por las cuales esto ocurre. Y muchos economistas hablan de que lo que hay que hacer para reversar esto es que el gobierno tiene que decir esto o tiene que tomar X decisión. Pero nosotros, el común denominador, no vivimos esas decisiones. No podemos hacer nada, nosotros no somos políticos ni dirigentes como para tomar alguna decisión y decir, oye, esto lo hacemos así, así y cambiamos la economía, ¿sí o no? Nosotros más bien vivimos las consecuencias de lo que pasa en la economía venezolana. Y la economía venezolana tiene la consecuencia principal que todos conocemos, que es, ¿qué es lo que pasa a nosotros día a día? Inflación.
¿Qué? Crisis. Inflación no tengo que ni decir. Ya ustedes saben qué es inflación. Ya saben que la vivimos. Pero lo que nosotros tenemos que saber más bien es entender cómo combatir esa inflación, porque no podemos cambiarlo. Más bien ya sabemos que va a ocurrir. Y al ver las proyecciones entendemos la situación y podemos accionar. ¿Sí o no? Entonces, para que entendamos un poco qué es el tema de la inflación, porque definitivamente hay que entender por lo menos lo básico. Yo no voy a explicar todo lo que acarrea realmente que es inflación, pero sí te puedo explicar el concepto básico de lo que ocurre. En estos días estaba hablando con mi familia y encontramos una manera muy interesante de definirlo, como si fuese, imagínense que cualquier transacción de comprar algo o vender algo está en una balanza. Vamos a agarrar un producto que tenga un precio y un valor y lo pongamos de este lado izquierdo. Y del lado izquierdo tenemos la proteína del Nutrilite. Es una proteína de 450 gramos a base de soya, trigo y guisantes. Por cada 10 gramos aporta 8 gramos, es una proteína libre de carbohidratos, es limpia. Por lo tanto, no tiene grasas y ni tiene leche para los intolerantes a la lactosa. La proteína, los que conocen la proteína de Nutrilite, ¿ha cambiado en algún momento sus características? No. ¿Su valor ha cambiado? No. Es la misma proteína desde hace 2 años. Y si nosotros agarramos la otra balanza y ponemos en otro lado, nosotros podríamos decir que el año pasado comprábamos la proteína por, poner un número, 100.000 bolívares. Esos 100.000 bolívares era una piedra que equivalía al peso de la proteína. Pero al pasar el tiempo, adivinen qué le ha pasado a esa piedra. Se ha erosionado, se ha triturado. Y ahora la misma proteína vale 100 piedras. Es más, ya no son piedras, después la cambiaron como por granos. Y ahora son plumas. Y necesitas como 1.000 plumas para comprar las 1.000 plumas por 500 piedras, son 5.500.000 plumas para comprar la proteína. Ese es el fenómeno llamado inflación que vivimos todo el tiempo. Y no es que la proteína aumenta, es que con lo que compras disminuye su peso. ¿Qué es lo que pasa en muchas economías que hacen la mayoría de las personas? En Hungría, en 1941, la inflación fue de 150.000% diario. Eso es que si yo compro un caramelo hoy por $1, mañana cuesta 150 y pasado mañana, ese es un número que no puedo ni decir. De lo difícil o de lo grande que a veces pasan ciertos problemas y nosotros creemos que estamos en una crisis complicada. Lo que generalmente pasa en esas situaciones es que las personas buscan tener el dinero en otra parte que sí se mantengan piedras. Por ejemplo, el oro. O que lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, el dólar. O sea, la gente empieza a comparar las cosas y el valor y el peso de los productos con piedras. Porque las plumas no les interesan. Si nosotros entendemos que la manera de solventar el problema de la inflación es entender que tenemos que manejar una condición económica en piedras, estamos preparados para lo que viene. Probablemente, ahorita estás pensando, sí, se dice muy fácil. Pero realmente la crisis es solventar esas situaciones. Yo creo que más importante que entender el problema económico y entender las cosas que tenemos que hacer, que realmente aquí siempre damos más estrategias para saber cómo manejar las cosas. Y obviamente los aumentos van a seguir viniendo. Obviamente no es que el bolívar, no es que los productos empiezan a valer más, es que tu bolívar vale menos. Y tenemos que entender claves importantes para superar esos problemas. Yo hoy te quiero dar 5 claves que realmente en estos días estaba escuchando a varios economistas, Carlos Jiménez o el mismo Luis Vicente León, que dicen que 5 claves muy importantes para superar una crisis. La primera de ellas es siempre en todo proceso de crisis encontrar oportunidades. Puede parecer un poco trillado decir eso ya porque a cada ratico lo han escuchado, te lo ponen en chino las palabras, o en japonés, o yo no sé qué te dicen que eso es problemas o riesgo o oportunidad. Y es verdad, en cada crisis hay una oportunidad. Siempre nos lo dicen, pero a veces nos falta el ojo y la lupa para verlo realmente. Las situaciones las solventamos entendiendo que en cada crisis hay una oportunidad. Y hoy
aunque usted no lo crea, está en la mejor oportunidad para solventar esa crisis. Así es. Estamos en una situación en donde no hay productos allá afuera, aquí están. Nosotros los tenemos y los podemos dar. O, desde el punto de vista económico, productos que no pierden su valor y siempre se revalorizan y mantienes una economía más estable. O, desde el punto de vista de crear activos productivos, aquí lo puedes hacer. La segunda clave importante para solventar cualquier tipo de crisis es entender que las crisis, dentro de todos los problemas que acarrean, siempre pasan. Y por más situaciones que tengas que pasar, por más sacrificios que tengas que tomar, las crisis van a pasar. Y cuando pases, si estás bien parado, tienes todas las ventajas para seguir creciendo. La tercera clave más importante de la crisis, o de las situaciones que podemos entender, es que el sentido común no es suficiente. El sentido común ya no es suficiente para solventar las situaciones. Tenemos que apegarnos a más información, entender que tenemos que educarnos más en más temas, entender que tenemos que agruparnos en equipo para entender qué estrategias usar para solventar los problemas. Y aquí tenemos uno de los mejores sistemas educativos. Y equipos. Otra clave, la cuarta, para solventar los problemas, los sistemas o las situaciones de crisis, es entender que es mentira el pensamiento simplista de que cualquier persona por sí sola puede hacer las cosas. Lo más importante es resolver los problemas a tu alrededor. Y ahorita estás en uno de los mejores vehículos para resolver problemas a tu alrededor. Estás en una de las mejores situaciones en donde puedes agarrar a alguien y agarrar el sueño y decirle todo lo que tú te propongas lo puedes construir. Y todas esas situaciones que estás viviendo las vamos a poder resolver. Esos son los mejores momentos para levantar el liderazgo que hay en ti. Y la quinta clave que te voy a dar es que las crisis siempre vuelven. Así que siempre hay que estar preparado para todas las situaciones que vamos a estar y que vamos a vivir en los próximos años. Probablemente hoy puedas estar diciendo, sí, Daniel, ya tienes todas las claves, pero realmente a mí me da miedo. Y es perfectamente natural tener miedo. Estamos en uno de los países donde tenemos más incertidumbre y viene entre la parálisis. Pero el miedo, dentro de todo el ser humano, es el ser animal más miedoso. Porque somos los únicos capaces de ver al futuro y de proyectar realmente, decir que puede pasar algo o puede pasar otra cosa. Y cuando tienes miedo simplemente estás viendo eso que tú crees que va a pasar, y a veces creamos monstruos que nunca llegan o que realmente nunca pasan. Nosotros podemos decir, está bien, si tenemos miedo, ¿cómo solventamos eso? Y muchos pueden decir que deberíamos ser valientes, porque la valentía es la respuesta ante el miedo, porque es hacer las cosas sin importar el miedo. Pero el miedo, la valentía no es lo contrario al miedo, es la respuesta que se espera, pero no es lo contrario. Nosotros tenemos que buscar lo contrario para poder atacar el miedo. Y lo contrario al miedo, lo dice muy bien el doctor Marina en el libro del poder, dice que lo contrario al miedo es la esperanza. Pero esa esperanza tiene que ser activa. Tiene que ser una esperanza que haga cambios realmente. Tiene que ser una esperanza que puedas ayudar a muchas más personas y que haciendo lo que te da miedo hacer, resuelvas el problema de la crisis. La esperanza pasiva, que es el otro tipo de esperanza, no sirve de nada. Estar ahí y decir, oye, yo no creo que eso pase, o yo no creo que eso se caiga, o yo no creo que vayan a hacer eso. Eso no sirve para nada, a menos que se esté cayendo el avión. Ahí sí, de verdad, no te recomiendo que vayas a la cabina y molestar a Juan Carlos para que arregles las cosas. Pero lo que sí, a pesar de todo eso, hay que tener es esperanza activa de que las cosas van a cambiar. Así que si tienes miedo, si hoy tienes miedo de hacer las cosas para salir adelante, recuerda que lo más importante es mirar dentro de ti, decir yo puedo hacerlo, ser valiente y cambiar un país con tu visión, con tus sueños, y ayudar a muchas más personas a cambiar ese proceso de crisis que están viviendo. Espero tengan muy buenas tardes.